Muy bien, amigo mío. Retomamos nuestra conversación amena, como siempre. Te agradezco nuevamente, como siempre lo suelo hacer, que compartas tus cosas, tus dudas, tus investigaciones, tus ideas. Valoro mucho eso y admiro tu paciencia para escribir y escribir y no parar de escribir. Me gusta mucho eso. Estoy leyendo lo de la felicidad que me mandaste hace poco, Ajá, que ya sí, parece que me habían mandado antes un fragmento, pero ahora lo completaste, parece. lo completé, Así sí, que y, apenas, y desarrollé más la ¿sí? idea de la aceptación, Buena. Qué bueno, ¿ya? porque acabamos de hablar de eso, así que va a estar Claro, fresquita la materia. claro, claro. Oye, quería a propósito de libros también, a propósito de libros, que siempre nosotros, los temas que vamos conversando, y yo tengo una pequeña biblioteca y voy seleccionando algunos textos para complementar lo que conversamos. Ajá, Y a mí me parece, por ejemplo, me parecieron dos libritos que me llamaron la atención. Uno de Stephen Hawking, La teoría del todo, La teoría del todo, editorial Planeta. Stephen Hawking, El origen y el destino del universo. Me pareció muy bueno para complementar todo el tema del Big Bang y toda esa parte que hemos conversado en nuestras reuniones, en nuestras conversaciones. Y también a propósito de los eneagramas adaptativos, que me acuerdo que lo hablamos en la sesión anterior, ajá, me parece a mí que este hombre, el Daniel Goleman, el de la inteligencia emocional, sí, Daniel Goleman, se me ocurre que es un eneatipo adaptativo, porque eso de entender el cerebro o la inteligencia como distinta de la inteligencia intelectual, digamos, me parece como importante, interesante autor y interesante tema para ujú, también para lo que conversábamos de un mundo más empático. claro. ¿Ah? Pero fíjate con respecto a esto de Goleman, Sí. él, entiendo que el título, Inteligencia Emocional, es muy pegador y Mm. además hizo moda. Entonces ahora Sí, ya la po. gente se clasifica en inteligente y ahora está la clasificación inteligente espiritual. O sea, vamos sumándole niveles de inteligencia a todo esto, ¿no? Claro, claro. Pero fíjate, yo creo que lo, lo que, como yo titularía el libro, sería cómo manejar bien las creencias, perdón, las emociones. ¿Ya? Las Correcto, emociones. correcto. Entonces, sobre el buen uso de las emociones, tenemos mucho que hablar en otra sesión, que no se te olvide, porque Ya, para el ser humano es clave el tema de las emociones ya. y nos han vendido una idea sobre las emociones que no conduce a buen camino. Ya, muy bien, me gusta ese desafío. En todo caso, ambos sabemos que los gringos son expertos en poner en empaquetar productos. Claro, incluso Por le algo son ponen los que padres del hay marketing. ¿Mm? emociones negativas y positivas. Yo discrepo totalmente. Son todas positivas Correcto, porque de muy bien. todas ellas están diseñadas por la evolución para algo. Y ese algo es aprender, Correctísimo, maestro. Ya, ¿ya? ya le entraremos a ese tema. Ya le entraremos. Vamos ahora, Vamos a lo que nos quedó pendiente de la sesión anterior, que yo te lo preguntaba porque me hago eco un poco de la gente que nos ve, que nos oye, que nos lee, y que tiene que ver con algo que se ha ido repitiendo, que aparece de repente y que se llama la espiral dinámica integral. sí, Gustaría a mí que tú lo explicaras un poco más, que dijeras de dónde sale esto y qué consecuencias tiene, qué alcances tiene, qué profundidades tiene. Yo solo sé que es una especie de mapa biopsicosocial del sistema, de los sistemas humanos. O sea, biológico, psicológico y social, o sea, cultural, que abarca todas esas cosas. sí. Y que ha habido mucha gente estudiando eso y como corrigiéndolo, aumentándolo o haciéndolo más preciso, no sé. Me gustaría que Ya, nos hablaras de eso ok. para tenerlo más claro. Mira, a mi juicio es tan importante esto que yo incluí esta clasificación
que se traduce en lo que los autores le llamaron memes, que no tienen Ya. nada que ver con los memes actuales de la televisión, etcétera, etcétera. ¿Ok? Por si acaso. El juego de las imágenes con texto. Estos memes, a su vez, tienen un color diferencial, ¿ya? Sí, Bueno, tan importante es que yo para hacer una clasificación de un paciente en una terapia, yo tomo tres elementos de información que son sustanciales. Uno es el eneatipo o tipología de personalidad, ujú, de tal manera que yo puedo diseñar una estrategia de sanación de acuerdo a esa tipología y no claro, una terapia genérica. Luego, el instinto psicológico, que es ya, otra forma de entender a la persona si se mueve en el mundo de lo seguro, de los vínculos o de la transformación. Entonces son ya, tres tipos ahí de instintos psicológicos. Y el tercer elemento clave que yo tomo es el meme. ¿A qué ya, meme pertenece esa persona que tengo delante? O ya, sea, ¿de qué color es? ¿Mm? Ya que, ujú, ya que, porque eso va a determinar cuáles son sus creencias sobre el mundo, sobre la realidad, incluso sobre la política. ¿Mm? claro, claro, lógico. ¿Ya? Ujú, Entonces, dicho eso, para que veas la importancia que yo le doy a este tema, o sea, que es parte de la ficha clínica de un paciente, hasta ese punto. ¿Ya? ya, ujú. Bueno, esto partió con una investigación que hicieron Beck, Cohen, Graves y al cual luego se sumó Wilber. El mismo, Kenneth, Ken Wilber. Kenny Wilber, sí, Ah, mira, mira, ¿ya? Al conocido fin, nuestro. se sumó, pero después, y fue el que le dio la palabra integral a esta investigación. ¿Ok? Claro. Bueno, como tú puedes ver, si escuchas las sirenas aquí en el barrio, ¿se escucharon o no pasar? No, no, nada. Ah, ya. Bueno, eh, entonces, esta investigación fue hecha, como dicen en el Vaticano, urbi et orbi, en todo el planeta, ¿ya? Para ver qué es lo que la gente, eh, cuáles eran los valores que movían a la humanidad. Ya. Y empezaron a hacer una investigación que se tradujo finalmente en un esquema que es bastante sencillo de entender. La investigación fue complicada, larga, tediosa, y etcétera, etcétera, Años, años. años, años, ¿ya? Claro. ¿Y qué se puede investigar si uno quiere ir al detalle en internet? Está todo con dibujitos, etcétera, Sí, etcétera. Patrimonio de la humanidad, diría yo. ¿Ok? correcto. Bueno, entonces, ¿en qué consiste esto? En ver cuál es el valor central de un grupo humano grande, o sea, más allá de las creencias personales, sino que fueran las colectivas, y que a su vez pudieran marcar épocas de la historia de la humanidad. Entonces, descubrieron que sí, que eran transversales y que sí coincidían con épocas o eras, Correcto. ¿ya? Entonces tenemos una primer color beige, ¿ya? Que prácticamente no existe salvo en grupúsculos muy pequeños de la selva amazónica, ¿ah? Que es la cultura animista, ¿Cómo? animista de, Animista, ya. de las ánimas, ¿ya? Sí, sí, sí. En que le da valor a lo desconocido, lo sobrenatural y lo mágico, Sí, como regentes del orden del mundo.
Bueno, Sí, ese es un grupo. Diríamos que el más primitivo, porque no claro, implica una cosmovisión elaborada, ¿ya? Bueno, luego viene otro claro. grupo que es el rojo, Ujú. que corresponde a toda aquella época en que las relaciones entre los humanos se dirimían a través del poder, Claro. las Y de la guerras, fuerza, de la fuerza. la fuerza, la exclusión, el dominio, ¿ya? Sí, Y que donde estaba permitida la crueldad, etcétera, etcétera. correcto. Bueno, una aclaración metodológica. Todos estos colores, a pesar de que fueron más característicos de una época, siguen estando hoy en día, Claro. Se ¿ya? manifiestan de otra manera, ¿no? Eh, y ni tanto, ¿eh? Y tanto, sí. Ni tanto. Lo que sí es que lo que midió esta investigación de la espiral dinámica integral fue el porcentaje de personas de qué color son en este momento en la foto en la humanidad. Ah, ya. Eso ¿Ya? cambia. Entonces el rojo en una época era el No, 90%, no entra. hoy día está en el 20%, pero sigue existiendo. Claro, no, totalmente. Yo vemos. ¿Ya? Claro. Es Obvio. una aclaración importante. Gracias. Entonces, eh, esto generó los imperios, los, Las la- conquistas. las conquistas, los Alejandros Claro. Magnos, etcétera, etcétera, No. ¿no? Claro, claro, claro. Las ocupaciones de otros territorios. ¿Cómo se llama? El Imperio Otomano, Claro. que fue Genghis Khan. Bueno, todo Bueno, de eso América Latina, ¿para qué hablar, po? era de la fuerza bruta, ¿ok? Sí, Entonces, luego a esa época le sucede una época azul. ya. La época azul es la que dice, basta, basta con esto de las guerras, ¿ah? No, Sí, ya es demasiado primitivo esto. Atengámonos al plan divino, lo que Dios claro, quiere de nosotros, correcto. ¿ya? Entonces, Dios tiene un plan divino y en ese plan divino, para cada uno de nosotros, tiene unos representantes en la tierra, que Claro. son la iglesia, La pero religión. dentro del poder político, Dios tiene un rey específico para gobernarlos a ustedes, ¿ya? Entonces, Claro, claro, el rey era parte, era como un colgajo de la divinidad que claro. tenía autoridad de divinidad. ¿Mm? Exacto. Y coincide con el nacimiento de la religión monoteísta, porque antes en Grecia o en Roma había tantos dioses que parecía una familia de teleserie, ¿ah? Un culebrón. Que en realidad eran humanos, con las Sí, pues, pasiones humanas y los vicios humanos, que se peleaban entre ellos por el poder incluso, ¿no? claro, claro, Los claro. celos, la posesividad, etcétera, ¿no? Sí, sí. Y ahí están todos los mitos griegos y romanos. Bueno, entonces esta época azul corresponde a la Edad Media, Mm. hasta que el racionalismo de la época dice, no, 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 esto no va por aquí, Dios no, no hay un plan divino. Aquí lo que vale, y ahí se instalaron las ideas, unas ideas que hasta el día de hoy prevalecen. Aquí lo que vale es que el ser humano tiene que conocer las leyes de la naturaleza, de la ciencia, de la química, la física, la astronomía, porque quien controle esas leyes controla el mundo. No es Dios,
Dios ya no tiene nada que ver, se lo dejamos para las oraciones en la vida privada, en las noches, en los rezos. ¿Eh? Claro, Entonces, la iglesia se sintió obviamente desfasada de esto claro, descolocada. y durante varios siglos ha intentado tener una guerra con el mundo científico, Claro, ciencia y religión. Claro. como ateo, como hereje incluso, ¿no es cierto? Y tenemos a algunas víctimas de esa idea. Ahí nace el positivismo también, los hechos son lo que valen. Claro, lo que Ya, vale es lo medible, lo lo medible, lo empírico, comprobable. lo comprobable, la ciencia, etc. Y ese pensamiento sigue hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Bueno, entonces tenemos estos tres colores, el rojo, el azul y el Beige. naranjo, que es Ahí, este de ahí está el último que mencioné, ya, ¿ya? de la ciencia, El de la ciencia, la tecnología, la razón, la razón. ¿ya? Sí, Y eso desencadena luego digamos, en la revolución industrial, claro, en la producción en serie, claro. en el auge del capitalismo y hoy día en su ulterior nivel evolutivo en el neoliberalismo. ¿Ya? La productividad y todas esas cosas. Claro, donde la ambición propia del, del pensamiento racionalista que caracteriza al capitalismo eh, se dio una vuelta de tuerca y esa ambición se convirtió en codicia. Correcto, Esa yo diría que es la definición conceptual, por lo menos la más corta que he encontrado para diferenciar capitalismo del neoliberalismo. claro, claro, Y donde se naturaliza la codicia y queda justificada como una ambición maravillosa, claro, claro, claro. que es digna de aquellos que se han esforzado. Y ahí tenemos el constructo Sí, ideológico que intentan vendernos, ¿no es cierto? claro. Y lo que no está ahí adentro es flojo. Y no, y además debes culparte, eres un fracasado, porque las oportunidades están. Si no las aprovechaste, es que tú eres un miserable, Un loser, un un flojo. loser, un mediocre, etc. No Claro, te claro. esforzaste lo suficiente. Cúlpate, Exacto. ¿eh? Cúlpate y además eso, ojalá te quedes con la autoestima baja, porque eres más fácil de domesticar. Totalmente. ¿Mm? Bueno, Claro, entonces estos tres colores, rojo, azul y naranjo, están bajo un mismo paraguas que se llama pensamiento excluyente. claro. El pensamiento excluyente quiere decir que los azules piensan que los rojos están equivocados y Sí, que los naranjas también están equivocados. Los naranjas piensan que los rojos están equivocados y los azules sí, también, etcétera. sí, sí. Eso ¿Ya? está explicado en el triángulo que demostraste y que yo lo... Claro. Y Sí, eso sí, se manifiesta en las divisiones internas que hay en los partidos políticos. claro, lógico. ¿Mm? Claro. Oye, y estas agrupaciones históricas, digamos, ¿ah? Porque son momentos de la historia de la humanidad. Sí. Estos son los resultados de esta espiral dinámica integral. Esto es lo que, así se explica el trabajo de investigación que han hecho estas personas durante años. Esa fue la conclusión, digamos, Ya, de que ya, coincidía con, al principio fue una recogida de datos y claro, finalmente, depurando todo eso, se llega a, yo le llamo las grandes creencias sobre el claro, mundo, o claro, cosmovisiones podrían llamársele también, ¿no? claro, Que la gente seguía por esas creencias. claro. Entonces, Son como como, vimos, claro, valores centrales de un grupo humano numeroso que coincide en algo, ¿cierto? claro, el cuesco de la breva, Claro. Y no hay más colores, son estos cuatro nomás. El beige, que fue la época.
Claro, yo Una el cosa, beige casi ni lo considero porque la presencia que tiene hoy día en el mundo claro, es claro, prácticamente mínima. Bien, claro. entonces, Pero hay una, sí, dime, dime. hay hoy día una tendencia, una especie de vuelta a un primitivismo informado, una especie de valoración de lo primitivo, que, que obviamente es contraria al rojo del poder de la fuerza y al azul del plan divino y al naranjo de la ciencia, la tecnología y la razón. Hay una tendencia, eh, no sé, que algunos le llaman holismo, lo holístico, o una especie de ecología ética. Eso todavía no se alcanza Es no que mira, alcanza. la pregunta que tú haces lleva implícito que es o una vuelta al origen, ¿no es cierto? Algo parecido, no digo que es tal cual, Ya. pero No, 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 sí, yo te entiendo. O la otra es que sería una nueva etapa evolutiva. eso es lo que quería llegar, o sea, como un nuevo color. Claro, ya. Por eso es importante, es buena la pregunta porque permite explicar que esos tres colores que son de lo que se llama pensamiento excluyente, Sí, lo que tú estás mencionando pertenece a otra forma de pensar el mundo que se llama pensamiento inclusivo. exacto, ¿Ya? claro, Bueno, claro. esto que parece hoy en día más normal, cuando se hizo esta investigación de la espiral dinámica integral fue una novedad terrible, ¿no? Tremenda, potente. Entonces, en el pensamiento inclusivo tenemos tres colores, otros tres colores, Ya, ya, que van a marcar también épocas. claro, La diferencia está del pensamiento inclusivo, después te voy a explicar los colores. En el ya, pensamiento inclusivo, lo que, lo que no hay que olvidar es que el pensamiento inclusivo incluye al rojo, al azul claro, y al naranjo, sí, no los supera ni los claro, descalifica, los integra, claro, claro, claro. ¿ya? Ahí viene el agregado de integral, Es que esto es clave lo que estamos aclarando aquí, ¿te fijas? el Porque aporte no de es que Wilber. un sistema reemplaza a otro porque supone que es mejor que el anterior. No. Claro, Aquí la idea, por primera vez en la historia de la humanidad, se produce el fenómeno de integrar pensamientos que antes funcionaban por separado. claro, El correlato es lo que tú mencionaste hace un rato, la teoría del todo, que intenta integrar ciencia, filosofía y teología, perfecto, asuntos que habían estado separados a lo largo de la historia filosófica, sobre todo de Occidente, claro, como disciplinas completamente diferentes en los cuales no había entendimiento posible. Entonces, claro, hoy día estamos en esa era en que unos pocos estamos luchando para integrar. Digo no, estamos porque me incluyo, porque es parte de mi obsesión, ¿ok? claro que sí, ¿Ya? claro, claro, Que es lo que yo escribo, insisto en este tema, en todos los libros que escribo, vuelvo a está. insistir sobre lo mismo. Incluso las novelas. Incluso en las novelas. En las novelas, algún personaje viene a defender estas ideas. Me consta, me consta. Ya, qué bueno. Bueno, que no se note demasiado, porque si no dejan de ser No, novelas no, no, y no. pasan a ser un ensayo. No, hay que tener alguna información para darse cuenta. Y dije, eso. Bueno, y es que tú como eres un lector de mi Voraz. trabajo bastante disciplinado, logras establecer esos vínculos. ¿Mm? Sí, claro que sí. Bueno, entonces recién, recién en
1960 aprox de este siglo pasado, aparece el color verde. Ya, No tiene nada que ver con los ecologistas, por si acaso, que a veces ya, se confunde. claro que sí. Le pusieron verde porque le pusieron verde, ¿no? ¿Mm? Ya, Este color dice, ¿sabes qué más? No, no nos peleemos entre rojos, azules y naranjo, sino que dialoguemos, ¿ya? Es, correcto. es la postura hippie. Ah, mira, los 60. Escuchémonos, seamos hermanos, no nos peleemos, no a la guerra, sí al amor. ¿Te fijas? Claro, sí, sí. Bueno, entonces ahí nace, no nace, sino que se hace más tangible algo que obviamente ese color verde siempre estuvo desde los Neandertal para acá, pero estuvo presente en comunidades muy pequeñas donde había ese respeto del escucharse y que se había estructurado en base a el Consejo de Ancianos, Sí, las conversaciones con la pipa de la paz, etcétera, etcétera, ¿no? sí, pues Que era una, nuestros mapuches se llamaba el parlamento, el claro, parlamentar. y donde se debatía y no, hasta que no se llegaba a un acuerdo colectivo, no había imposición, Sí, ¿m? sentido de comunidad. Sentido de comunidad y de la autoridad como seres respetables, no temibles. ¿M? Sí, Bueno, entonces te das cuenta que cuando alguien, un grupo intenta integrar lo que ha sido un buen negocio para todos los colores excluyentes, es compatible. imagínate el pánico que tuvo Ah, la iglesia cuando le dice, oye, hay que integrar religión y ciencia. Escándalo en el Vaticano. Gritos de socorro. ¿Ah? Los que postulaban la ciencia, no me vengan con esto del diálogo porque si no me echan a perder la estructura económica, la jerarquía, los empresarios, los trabajadores, los obreros, las cadenas de producción. No, por favor, además los hippies son flojos. claro, ¿Ah? claro, claro. Y Y para, drogos, y para los rojos, un atentado contra sus principios porque está hablando del amor y a ellos les gusta la guerra. obvio, claro. Entonces, esto era La una guerra es gran cosa. amenaza que yo creo que se ha escrito muy pocos al respecto, porque se ha trivializado el tema de los hippies y el Claro. sistema, sobre todo el norteamericano, infiltró a los hippies para convertirlos en moda Moda, moda, claro. y en drogadictos. ¿Ya? Claro, claro, claro. Entonces, ese Totalmente. potencial que despertó y que además fue consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, de esa generación que quiso vivir, aquí no ha pasado nada, ¿m? Claro. Compremos electrodomésticos y seamos felices, eh, dio origen luego al color amarillo, Vale. que es el decir, está bien que nos escuchemos, dialoguemos, seamos hermanos, pero aquí hay que integrar en una forma eficiente y operativa la realidad, Que funcione. que funcione, porque eso otro es demasiado light. ¿Ya? Ah, Bueno, es el color amarillo. Y luego son los viene, prácticos. y luego viene el turquesa, que es aquel que integra al amarillo, le suma una nueva cosa, que es la espiritualidad. Correcto. Y ahí tienes todos los colores. Entonces, una persona amarilla, por ejemplo, Ajá, integra todos los colores que están por debajo del amarillo, todos. claro.
y por lo tanto le hace tener una comprensión de la vida, de la sociedad, de la cultura, donde todos caben y cada Sí, parte cumple un rol y es una forma, volvemos a la sesión anterior, de sí. aceptación de la realidad como un todo dinámico, cambiante, mutante y en un equilibrio inestable. Mira qué definición más bonita. Pues, ¿Ah? claro, Que hay que cuidar como una joyita, que es sí. la vida humana. ¿Ya? Todo sirve, Todo sirve porque cumple una función evolutiva, todo suma. claro. Oye, me está avisando el sistema running out of time, Ya. eh, que en cualquier minuto se nos termina la espiral dinámica integral. Bueno, pero has explicado bastante sobre ella y el resultado final. ¿Y cómo le ha ido esta espiral dinámica integral? ¿Cómo sientes tú que en el mundo intelectual y esto se instaló bien? ¿Un estudio Mira, respetable? a mi juicio se le ha dado menos importancia en la que yo le atribuyo. Por Así, eso, ¿eh? por eso yo insisto y la repito una y otra vez, y incluso la repito de un libro a otro. Me da lo mismo, Sí, ¿ya? Me da lo sí. mismo, porque creo que el que no leyó un libro tiene que leer el otro, ya está. ¿Ah? Sí, justamente por eso que yo te lo traje a colación como tema, porque aparecía no solo en tus libros, sino también en las conversaciones, y Claro. algo de lo que yo busco cuando terminamos de conversar, me pongo a buscar cosas, anoto cositas, preguntas, Mira, y, el- y ahí en, la en la sí, espiral dinámica integral, el pensamiento excluyente, ¿ya? Ocupa en este momento el 85% de la humanidad. chupa, Entonces, tú cuando vas a una reunión social, lo altamente probable es que las personas que estén a tu alrededor sean de pensamiento excluyente, claro, claro, ¿ya? claro, Luego, claro. del 15% restante, hay un 12 que es verde, que está en la Ya. alternativa, que es como los socialmente se les llama los pachamámicos, ¿ya? Las personas que hablan de la Gaia y de etcétera, Ya, etcétera, ya. que de alguna manera parecieran estar como automarginados de la sociedad, Sí, ¿ya? claro. Alternativos. Los famosos alternativos, cuando en realidad los alternativos deberían ser los otros, pero bueno. Claro, pero, Y el, el otro 3% final se lo reparten en un 2% los amarillos y en un 1% los turquesas. wow. ¿Ya? Ya. Esa es la radiografía de la etapa evolutiva de nuestra especie en el planeta. Ya. Oye, pero ya la investigación terminó, o sea, ya no se sigue desarrollando este concepto, sino que se aplica nomás. Se aplica lo que se chequea es si los porcentajes varían o no varían. Ah, En términos, claro. porque hay un porcentaje de personas que opinan esto, pero también hay un otro porcentaje que está en el estudio, que es el grado de incidencia que tienen sobre la cultura. Correcto. Entonces, por ejemplo, ese 1% hoy día está teniendo, perdón, ese 2% está teniendo, el amarillo, una incidencia de un 5%. Ah, mira, ¿Te fijas? claro, claro. Y el Sí. color naranja es el que Uf, predomina dentro de sí, los po, intransigentes, claro, predomina con un 40%. O sea, claro, es prácticamente la mitad de todos los excluyentes son naranjos. claro. Y como vimos la sesión pasada, son los que dominan el mundo, Sí, po. Los ¿sí? Trump, ¿te acuerdas que hablábamos del Los naranjo? Trump. Y corresponde a las predisposiciones de algunas tipologías de personalidad, que te Claro, acuerdas que veíamos que los rojos eran sí. el El eneatipo 8. 8, Sí, sí, el azul el eneatipo 1 y el claro. naranjo el eneatipo 3. Sí, exactamente. Te fijas que se van uniendo estas cosas, por eso es que a mí me parece importante ir cruzando información
No, muy bien. porque creo que el cruzar información es una actitud amarilla. ¿Entiendes? Claro, lógico, pues integrar, Claro, integrar, claro. Entonces, integrar para que funcione. claro, y eso es el holismo.